Muy buenas tardes y bienvenidos a En Ocasiones Veo Cortos. Hoy queremos empezar nuestro programa dándoles las gracias. Gracias por elegirnos porque, para ser sinceros, hay planes mucho mejores que este, como por ejemplo quedar con los amigos, estar con la familia, hacer deporte, salir a cenar o, ahora que estamos en temporada buena, ir al cine. Pero piensen que todos estos planes podrían salir mal, podríamos discutir con los amigos o la familia, podríamos lesionarnos, una indigestión o que la película no cumpliera con nuestras expectativas. Pero piensen, ¿qué podría salir mal si se quedan con nosotros? Muchas gracias por elegirnos. Empieza En Ocasiones Veo Cortos. Esta semana en Ocasiones Veo Cortos nos acercamos a la presentación de Palacio Estilistas, la ópera prima de Moisés Martín. Entrevistamos al médico que prescribe cine, Javier González de Dios, jefe de pediatría del Hospital General Dr. Balmis. Como siempre, terminamos con los estrenos de cartelera. Prepárense, porque empieza En Ocasiones Veo Cortos. Let me go on, like a blister in the sun. Let me go on. En Ocasiones Veo Cortos no se pierde ningún estreno. Hoy asistimos a la presentación de Palacio Estilistas, una película que se presenta en los cines Kinépolis de la mano de Vicente Seba. A continuación, conocemos a algunos de sus protagonistas. Running wild, I've lost control. I'm running wild, I'm mighty bold. I'm feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time and never blue. Always going, I don't know where. Dicen que las primeras veces nunca se olvida y hoy en Alicante, presentando su ópera prima, está con nosotros Moisés Martín. ¿Qué es lo que no vas a olvidar de esta película? Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Qué no voy a olvidar? Pues yo creo que no voy a olvidar nada porque es mi primera película, entonces está grabado con fuego en mi corazón y en mi mente, porque ha sido un proyecto que comenzó en 2017, que vino una pandemia, que ha costado sacarla, y sacar una película en España ya es complicado, mucho más es de un novel de estas características y con este elenco. O sea, ha sido toda una odisea y todo un periplo inolvidable. Oye, en tu película, una de las protagonistas, la protagonista, tiene que chantajear para hacer una película. ¿A quién has tenido que chantajear tú? ¿Sabes qué pasa? Que hay un poco de autoficción en la película. Juana hace lo que yo no me atreví nunca a hacer, ¿sabes? Que es hacer cosas ilegales por conseguir mi película. Yo que soy muy legal, yo no me salto ni un semáforo, pero desde luego es un poco mi alter ego, porque ojalá yo tuviera las narices que tiene Juana para hacer todo lo que hace, y es un poco también una declaración de intenciones, ¿no? De decir, en este país, ¿qué tenemos que hacer para poder rodar una película? Pues aquí está, ir al cine a verlo y lo descubriréis. Coméntanos, ¿por qué no tenemos que perdernos Palacio Estilistas? Pues mira, yo digo una cosa, Palacio Estilista no te la puedes perder porque es una película, yo digo que es una película, una comedia muy loca y colorista, pero sobre todo es una película muy saludable que deberían de recetar todos los médicos. Esto me viene muy bien que lo comentes ahora y no voy a desvelar nada más. En unos minutos sabrán por qué. Moisés, quiero justo que me digas tu fuente de inspiración. Antes hablabas de las peluquerías, de las cocinas, y creo que de ahí también nace Palacio Estilistas, ¿verdad? Correcto. Palacio Estilista nace de un grupo de mujeres, mi madre, mis 3 hermanas, mi abuela, mi tía, cocinando un potaje en la cocina y hablando de sus vidas e intentando arreglar sus vidas. Y eso se trasladó a la peluquería, ¿no? Mujeres dándose una permanente y arreglando sus vidas. Es el germen y la semilla de la ficción para mí y de Palacio Estilistas. Bueno, pues si nos recomiendas tú y los médicos deberían recomendarla, sí. No nos la vamos a perder, Moisés. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias. Hace apenas unos meses tuvimos la suerte de conocer a Àlex Peral con No acaba la nit y ahora tenemos una segunda oportunidad con la presentación de Palacio Estilistas en Alicante. Àlex Peral, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Oye, qué privilegio presentar esta película en tu casa. Sobre todo en mi casa, y una película tan maravillosa y tan distinta como con No acaba la nit, que al final son un mundo aparte, mucho más contemporáneo, es una comedia de enredo y la verdad que es una suerte poder traerla aquí a la tierra y con el elenco maravilloso que también contiene, que es la verdad sí una suerte.
Yo sé que parte de tu familia, tus amigos ya la han visto. ¿Qué te han dicho de la película? Pues que es una locura, principalmente me han dicho que es muy pues lo pintoresca que es. O sea, tú tienes que conocer a Moy, a Moisés Martín, para entender que la película es un mundo hecho a medida por el director, es el mundo del director. Y yo me acuerdo que la veía, nada más, la semana pasada estrenamos en toda España y tuvimos la premiere en Madrid, en el Palacio de la Prensa. Y me acuerdo que vinieron todos mis amigos, vino familia. Y me acuerdo que cuando salieron se quedaron así y me dijeron, esto es una locura. Y yo dije, ya me vas a contar. Estaba yo ahí dándole al callo meses. No, pero una maravilla. Alex, ¿qué es lo que más nos va a gustar de Palacio Estilistas? Pues te diría, lo más que puede gustarte de Palacio Estilistas, aparte de toda esa cosa que mencionábamos ahora del hecho de ir al cine y poder descansar un poco la cabeza, divertirse, vivir esa aventura en la que viven cada uno de los personajes, porque también hay algo de ese entramado en el que se encuentran los protagonistas, que no se sabe por dónde vamos a salir ninguno, que al final Juana Palacio, Goya Toledo, que es la protagonista absoluta, tiene ese entramado conmigo y con la trama principal, que es el casamiento, ¿no? Digamos la boda, que de repente dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Que hay algo todo el rato que vas viendo como detalles, sutilezas, que vas pudiendo ver el subtexto de lo que hay debajo de esa parte más loca, que yo siempre digo que es como un poco una olla a presión, ¿no? Como algo que está en constante ebullición, que dices, que hay algo muy, no sé, a mí me encanta cuando una película me deja esa cosa de, que tiene esa dualidad esta película en particular, ¿no? Pero como esa cosa de estar todo el rato con esta cosa aquí y decir, vale, pero va a hacer lo que, ¿no? Que estás como espectador diciendo, hazlo, ¿no? Di ya esto, o ve por aquí. Creo que hay algo muy de eso, muy de dejarte como todo el rato en tensión y muy divertido, sobre todo. Con esa tensión contenida, ¿no? Sí. Hace unos meses también tuvimos la oportunidad de hablar con Goya Toledo, que ha sido compañera tuya. Sí. Tenía palabras de mucho cariño hacia ti. Y quiero preguntarte también por Goya y por el resto de actores y actrices que te acompañan. ¿Cómo se hace para la segunda película, segundo largo, rodearte de estos actores? Sin duda que un regalo, joder, Goya Toledo. Además de por el vínculo que nos unía en la trama, fue un regalo trabajar tanto con ella. Estuvimos metidos ahí desde que yo empecé en enero, ensayos, y terminamos cosa de casi marzo, ¿no? Marzo, abril. Fue un regalazo contar con todas sus experiencias, que al final yo a menos personalmente, ¿no? Desde mi perspectiva, cuando me metí en este proyecto y vi que había un elenco como Carlos Hipólito, Ramiro Blas, que viene de Vis a Vis, Carlos, que hace teatro, que es, yo como amante del teatro, a mí me parece que es un regalazo de padre que me han puesto en la ficción. Luego también está Lolita Flores, que digo, yo llegaba ahí todos los días a rodaje y decía, bueno, pellízcame, ¿no? Que esto es realidad. Y también el miedo un poco también, ¿no? De decir que a veces son tan grandes que no sabes cómo te van a abrir ellos las puertas, ¿no? Yo me sentí totalmente agradecido porque me abrieron y me recibieron como una persona más, no sé, como lo que a veces se supone, pero que hasta que no lo vives no sabes el regalo que tienes entre las manos. Alex, no todo van a ser alabanzas. ¿Por qué nos ha costado tanto, en ocasiones veo cortos, concertar una entrevista contigo? ¿Tan liado vas? Es que vivo en Madrid, joder, tenemos que organizarlo. Esto no puede seguir así. No, pero lo vamos a organizar. Lo vamos a pactar y lo vamos a organizar. Queda dicho, queda dicho y está así. grabado. Está grabado. Tenemos tu palabra, Alex. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Un placer como siempre también mío. Running wild, I've lost control. I'm running wild, I'm mighty bold. I'm feeling gay, reckless too. Every mind all the time, never. Uno de los responsables de que hoy estemos aquí en la presentación de Palacio Estilistas, hay que decirlo, es Vicente Seba. Vicente Seba, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué ha pasado con Palacio Estilistas? Bueno, que esta película se estrenó hace una semana en toda España y me llamó Alex, el actor alicantino, Alex Peral, uno de los protas de la peli, que esta película no estaba en Alicante. Entonces rápidamente hablamos con la distribuidora, hablamos con Kinépolis Alicante, a la cual le estoy muy agradecido, y rápidamente movimos todos los hilos para que hoy viernes se estrene aquí Palacio Estilistas en Kinépolis Alicante, con un reparto, como no, donde está Alex Peral, que es alicantino, y que la gente lo disfrute. Va a estar desde hoy viernes hasta el jueves que viene, así que animo a todos y a todas para que vengan al cine. Vicente, tú ya has tenido la suerte de ver Palacio Estilistas. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, hay que verla, es muy divertida, se pasa en nada y es un descubrimiento de todos los actores. Bueno, tiene un gran reparto, está Lolita, tiene un gran reparto, Carlos Hipólito, Goya Toledo, aparte Al Esperal también, pero yo creo que es un descubrimiento el director Moy, que ha hecho un gran trabajo, supera prima como director y guionista, y yo creo que la gente lo va a pasar muy bien y van a descubrir un actorazo que es Al Esperal, que es de aquí de La Terreta, y yo creo que tiene un futuro muy prometedor. Moisés nos contaba que uno de sus fuentes de inspiración eran las cocinas, las peluquerías. Yo quiero saber también, para ti, como cineasta, ¿se podría sacar una película de un director de un festival internacional de cine? Se podría sacar un thriller, comedia, drama, cualquier género, todo vale. Porque sí, porque yo creo que en 20 años he pasado momentos de comedia, momentos de drama, momentos de thriller, momentos de thriller y de thriller, pero sí, en general, buen sabor de boca y sí, se puede hacer una película dentro del cine. A falta de aproximadamente 5 meses para la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, ¿esto qué sería? ¿Un drama? De momento es algo así más sosegado, todavía no ha llegado la presión de los últimos meses, últimas semanas. No, ahora es una comedia, yo creo que ahora lo disfrutamos, el drama llegará cuando sea el festival, pero sí ahora es una comedia porque ahora sobre todo es ilusión. Es decir, cuando estamos a 5 meses del festival estamos proponiendo actores, actrices, homenajeados, viendo películas y yo creo que hay que disfrutar el viaje. El viaje es desde ya, ahora la semana que viene estaremos en Fitur presentando el Festival de Cine Alicante, luego estaremos presentando el cartel a mediados de febrero y luego ya iremos anunciando pues lo que más nos gusta, homenajeados, la programación, porque es un festival que se hace por y para los alicantinos y la gente que viene al festival y estamos con la ilusión un poco de preparar este evento tan significativo en la ciudad de Alicante. Vicente, tenemos que ser sinceros, esto se va a emitir cuando ya haya pasado Fitur, así que todas las presentaciones que hagas en Fitur ya las conoceremos, ¿vale? El próximo viernes. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Alguna primicia? Aquí pues, entre tú y yo. Estamos entre tocayos. Entre tocayo, entre Vicentes. Estamos un poco cociendo lo que es Fitur. Novedades en sí no hay porque el cartel lo tenemos que elegir ahora la semana que viene y lo presentaremos después de Fitur. Y lo que vamos a presentar en Fitur es un poco la presentación de lo que es el Festival de Alicante, la repercusión que tiene, que a nivel de Comunidad Valenciana estamos en el primer festival con el mayor ranking de Festival de Comunidad Valenciana, con la mayor puntuación y bueno, vamos a hacer una presentación en general de lo que es el Festival de Cine de Alicante. Y lo que nos interesa a los medios, algún premiado ya conocemos, ¿nos puedes dar, no sé, alguna pistita? Pues ¿sabes lo que pasa? A estas fechas no podemos confirmar nada porque es lo que nos dicen tantos directores, actores, actrices. El festival es en mayo, estamos en enero y de aquí a mayo no saben cómo van a tener la agenda. Yo creo que ya cara a febrero, primeros de marzo, iremos confirmando, pero no tenemos nada aún por cerrar. Pero bueno, yo creo que en breve iremos cerrando. Con eso nos quedamos. Vicente Seba, director del Festival Internacional de Cine de Alicante, muchas gracias como siempre. Gracias a ti como siempre. Chao. Hoy en Ocasiones Veo Cortos nos hemos acercado al Hospital General Dr. Balmis para charlar con su jefe de pediatría, Javier González de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la medicina, la sanidad con el cine? En unos minutos lo descubrirán. Javier, muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer. Placer nuestro. Os hemos preparado otra sala. ¿No me digas? ¿Sí? Perfecto. Vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? En esta maravillosa sala que nos han preparado en el Hospital General Dr. Balmis, ya estamos con nuestro invitado de hoy, Javier González de Dios. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer recibiros en este hospital, uno de los 2 hospitales de día del servicio de pediatría. Javier, muchísimas gracias. Esta sala me parece una pasada. Bueno, es para los niños y así tenemos que prepararla. Javier, me preguntaba hace unos instantes qué tiene que ver el séptimo arte con la medicina. Gracias al proyecto Cine y Pediatría sabemos que mucho. Háblanos de él, por favor. Bueno, pues este es un proyecto que nació en el año 2010 y como producto de la casualidad. Realmente nació de un blog científico donde yo publicaba opiniones y artículos científicos y pensamos que el sábado, para ser menos sesudo, pues era cuestión de que yo pudiera utilizarlo como una bitácora
para plasmar aquellas películas sobre la infancia y adolescencia que llevaba recogiendo durante muchos años. Con lo cual fue un proyecto personal para ordenar mis ideas, pero gracias a Internet y a las redes sociales pues explotó. Luego tuve el apoyo de la Asociación Española de Pediatría y así estamos desde entonces, y son ya 750 semanas seguidas sin fallar una, en la que todos los sábados pues se publica una entrada sobre una o varias películas relacionadas con la infancia y adolescencia o la familia. Y esa relación, por lo que tiene de particular, es lo que pretende es mejorar la humanización en nuestra práctica clínica. Y ese es el proyecto Cine y Pediatría, que se llamó así porque inicialmente iba enfocado a los pediatras, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que sirve también para otras profesiones sanitarias, otros profesionales de la salud y también para estudiantes e incluso para familias y para pacientes, con lo cual es un proyecto que ha crecido muchísimo y que nació producto de la casualidad. ¿Dónde podemos ver estas entradas de las que hablas? Pues en el blog Pediatría basada en pruebas, pero yo las divulgo por distintos grupos, tanto de pediatría como de cine, de Facebook, también en Twitter, en LinkedIn, en fin, en las redes sociales donde se puede ver. Pero bueno, buscando como Cine y Pediatría y con mi nombre aparecerán todas estas entradas y es fácil localizarlo a través de Internet. Esto es súper interesante, pero también quiero saber cuándo vienen unos padres con su hijo con alguna dolencia, patología. También le recetas la película, ¿cómo se quedan ellos? La prescripción de películas, porque este es el objetivo clave de Cine y Pediatría, es que nos atrevamos a prescribir películas igual que prescribimos medicamentos o radiografía de tórax. Sí. Pero claro, la prescripción es algo muy complejo. No es algo fácil. Igual que no prescribimos un corticoide igual a un niño que a un anciano, a un paciente con insuficiencia renal que a un paciente con una inmunodeficiencia, tampoco podemos prescribir la misma película a un paciente con una enfermedad o a su familia, como a un estudiante, como a un residente en formación, como a nosotros mismos o como a un entorno familiar. Por lo cual, la prescripción a pacientes y familias es lo más complejo. Probablemente empezamos principalmente prescribiendo a estudiantes y a residentes en formación, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Porque yo creo que es algo que hemos hecho entender y creo que todos lo entendemos bastante bien. Mirad, la medicina en el siglo XX creció mucho gracias a los avances científico-técnicos, pero todos pensamos que lo que va a salvar la medicina en el siglo XXI es la humanización, porque los avances científicos técnicos continúan, pero la humanización es muy necesaria precisamente por todos los problemas éticos que se plantean en ese contexto. Y yo creo que el séptimo arte, que tiene una capacidad evidentemente de valoración de emociones y reflexiones, es un magnífico contexto para prescribir a todas estas personas. Concretamente, a las pacientes y familias, pues lo que hay que prescribirle evidentemente es primero escucharles, atenderles, prescribirles lo que precisen y en un momento determinado y según el contexto, pues sí, también es posible prescribir alguna película. ¿Te funciona cuando prescribes alguna película? La experiencia ha sido siempre muy positiva. Yo creo que hay una gran capacidad de aceptación de cómo unir la ciencia y el arte. Entonces, todo esto que una la ciencia y el arte es muy bien recibido. Y yo creo que es muy bien recibido en cualquiera de los receptores que hemos comentado a los cuales se pueden prescribir película. Y sin duda, a los pacientes y la familia también. Daros cuenta que el cine está con nosotros, el cine está en casa, el cine forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura y además es divertido y puede ser y además un contexto en el que la familia se reúne alrededor, lógicamente, o de una pantalla grande en el cine o una pantalla más pequeña en el televisor, con lo cual hacer algo de estas características es muy importante. Pero fíjate, hay una parte de la prescripción a familias que son la adolescencia. Yo siempre he dicho que la adolescencia podría ser casi un género cinematográfico. La adolescencia es una etapa compleja, tanto para los que son adolescentes como para las familias, los padres y los educadores también en los centros sanitarios. Pues fijaros que la prescripción de películas sobre la adolescencia en este contexto es francamente positiva. Y es francamente positiva y muy bien aceptada también por los educadores. Coméntanos algún ejemplo, películas que para la adolescencia funcionen muy bien tanto para los adolescentes como a las familias. Esta película nunca me falla. Bueno, son muchas, ¿no? Es muy difícil ahora mismo elegir una película sobre la adolescencia, pero bueno, podríamos hablar de la británica 13
o de la francesa LOL, por ejemplo, son películas que realmente plantean todo ese contexto de esa tierra de nadie a veces que supone la adolescencia, ¿no? de encontrar su entorno dentro del grupo familiar, del entorno escolar y del grupo de amigos, ¿no? Pero son múltiples, realmente ahora mismo son centenares de películas y yo creo que cada una tiene una perspectiva y un aspecto que puede ser muy de interés. Nos la apuntamos. Yo precisamente recomiendo también la última porque la vi recientemente y me pareció muy divertida y muy adecuada para el tema. Quiero preguntarte cómo se quedan tus colegas cuando te ven que, aparte de recetarles las medicinas, también les prescribes pues estas películas. Bueno, en realidad es un suplemento, ¿no? Daros cuenta, desde la medicina y desde la pediatría en particular, porque los pediatras somos, yo creo que una especialidad que tenemos mucho contacto con las familias y precisamente eso nos hace, por ejemplo, pues tener la tendencia, por ejemplo, prescribimos muchas veces direcciones URLs de lugares donde encontrar la información adecuada. Por lo cual, no es muy ajeno el que podamos prescribir en un momento determinado, mira, mírate esta película, míratela con tus hijos, hablar sobre ella y hacer incluso un pequeño cineforum entre vosotros, porque yo creo que de ahí se pueden aprender muchas cosas. El cine nos enseña mucho lo que hay que hacer, pero sobre todo en muchas historias, lo que nos enseña es lo que no debemos hacer. Y eso, cuando uno sabe lo que no debe hacer, probablemente tiene mucho camino ganado para saber lo que hacer. Javier, coméntame un poco el feedback que te dan los pacientes cuando de repente han visto alguna película sobre alguna dolencia, patología, situación que hayan vivido y tú hayas dicho, oye, esta película os puede ayudar. Bueno, pues a veces aprendes mucho más de lo que tú pensabas que habías obtenido al ver esa película, ¿no? Al reflexionar sobre ella. Son matices, ¿no? Fíjate que de alguna forma algo que se ha perdido en el cine hoy en día es aquello que se conocía como cineforum, ¿no? Que, bueno, al menos en mi etapa universitaria aún sobrevivía, ¿no? Pero incluso anteriormente era una cosa bastante común. Sin embargo, hoy en día no es tan común que se haga así. Entonces yo creo que en ese momento de reflexión que puede haber en las familias al visitar de nuevo una película, porque muchas de ellas las conocen, pero probablemente verlas de forma conjunta, pues son aspectos muy positivos. Yo creo que la experiencia en este sentido, ya digo también, no solamente con la familia, sino con estudiantes y con otros colegas y profesores, es muy interesante, muy interesante. Yo creo que sí, no puedo decirme otra cosa que es positiva, pero evidentemente no es lo que cura las enfermedades, simplemente es un complemento a lo que hay, ¿no? Y en este sentido, lo que tiene un gran valor, yo creo que muchas veces no se enseña en las facultades de medicina, son esos aspectos humanísticos y éticos que de una película podemos extraer. Y yo creo que no podemos desaprovechar ese gran valor docente que tiene el séptimo arte. Javier, vamos a hablar ahora de casos concretos. Por ejemplo, me viene a la mente cáncer en pediatría. ¿Qué películas podría recetar o, digamos, también prescribir, aparte, por supuesto, de la medicación? Bien, por ejemplo, en el cáncer hay un gran número de películas y además se corresponden normalmente con las patologías más prevalentes, ¿no? Por ejemplo, de las que más hay es alrededor de la leucemia, que por otro lado es el cáncer infantil más frecuente. En ese sentido, yo, por ejemplo, prescribiría la película Cartas a Dios, que es una película francesa maravillosa, o también una película estadounidense que habremos visto más veces porque la han repuesto en algunas ocasiones en televisión, que es La decisión de Anne, que además plantea una serie de temas bioéticos muy importantes. Pero hay otros tipos de cánceres, como pueden ser los tumores del sistema nervioso central, y en ese caso, por ejemplo, la película francesa Declaración de guerra es maravillosa. Quiero hacer una reseña. El cine francés, en francés, y digo el cine en francés, el que es de Francia, Bélgica o Canadá, es un cine que tiene un escalón por encima de todos los demás a la hora de plantear las situaciones alrededor de la infancia, adolescencia y la familia. Es un cine especialmente interesante. Y esta película, Declaración de guerra, en concreto, vale la pena que se la apunten los espectadores. Vamos con otro tema concreto, el acoso escolar. Bien, pues del acoso escolar podríamos dar 3 ejemplos: la película mexicana Después de Lucía, la película francesa Marion, 13 años eternamente, o la película española El silencio roto, que además las 3 proceden de experiencias personales, bien reales o de los propios directores o directoras.
muy interesantes. Javier, veo que también en cine y pediatría prestan mucha atención al autismo, y también hay muchas películas en relación a este tema que son muy, muy pertinentes. Bueno, a cualquier trastorno del neurodesarrollo, que son muy importantes en nuestra profesión, y la estrella es el autismo, ¿no? Hay una película que es una maravilla, es una película en plastilina, en clay motion australiana, que se llama Mary and Max. Y yo creo que es una película que probablemente se podría quitar el texto de los capítulos del libro del autismo y prescribir directamente esta película, porque es una maravilla lo que uno puede aprender, evidentemente, de estas personas tan especiales, ¿no? Y luego hay una película española que procede de un cómic de Miguel Gallardo y que se hizo una película que se llama María y yo. Yo creo que son dos ejemplos de películas que para entender realmente lo que es el autismo vale la pena visionarlas. Oye, Javier, estoy viendo que recomiendas películas de Francia, especialmente Francia. El gobierno francés igual que tiene que dar una pequeña subvención, pero de muchos otros países, películas especializadas, no son blockbusters. ¿Cuántas horas dedicas, cuántas horas inviertes en ver cine, en ver qué películas pueden ir asociadas a diferentes situaciones o patologías? Sí, bueno, realmente hay que estar atento, ¿no?, a lo largo de todos los días, pero tengo la fortuna de que ahora mismo tengo muchos colaboradores, gracias a las redes sociales, de cualquier país, sobre todo de Latinoamérica, donde en muchas ocasiones me envían direcciones para visionar películas que nunca llegarían a nuestras pantallas. Ya sabéis que lo que llega a nuestro cine, pues fundamentalmente es cine americano, cine español, algo de cine europeo, pero es muy extraño ver una película de Ucrania, de Perú o de Armenia, con lo cual es realmente, pues estas películas que son así excepcionales también logran venir y llego a verlas, ¿no?, por distintos medios, bien por plataformas, por internet o por direcciones privadas que en alguna ocasión me envían. Y hay que dedicarle tiempo porque es conveniente ver la película, analizarla, verla siempre en versión original y dedicar un espacio para analizar tanto la temática, porque yo no hago crítica cinematográfica. El que guste o no una película, pues es como el vino gustará, será mejor o peor, pero es el que te guste, y la película lo mismo. Pero sí que es encontrarle esos aspectos, esos valores que pueden tener para, lógicamente, la práctica clínica y la humanización, que es lo más importante de nuestra profesión, ¿no? Darle valor a la humanización, porque yo creo que la ciencia, evidentemente, ha avanzado suficientemente para que la humanización se asiente en ese sentido. Javier, tengo curiosidad por saber qué te autoprescribes a ti cuando no te encuentras bien. ¿Cuál es la película que nunca falla? Pues normalmente en esas situaciones, bueno, evidentemente son muchas las películas, ¿no?, que uno conserva con un gran recuerdo, pero probablemente aquellas que no tienen fecha de caducidad, ¿no? Y probablemente hay tres, ¿no? La americana Forrest Gump, Qué bueno. La italiana Cinema Paradiso y la francesa Los chicos del coro. Yo creo que con esas tres películas, pues si tienes algún problema, pues seguramente mejores. Qué bien. El proyecto Cine y Pediatría nació en 2010. ¿Hasta cuánto le queda cuerda para rato? Por lo que a mí me respecta, sí, porque para mí es un lugar de aprendizaje continuo, donde desde que lo estoy haciendo, que ya digo, como comenté al principio, fue producto de un hobby, de la casualidad, y prácticamente ahora, sin querer, se ha convertido en una segunda profesión, en el que pues he podido difundirlo a muchos espacios, no solo de la pediatría y del cine, sino de otros entornos como la educación. Y por mi parte, pues hasta que las fuerzas aguanten, películas hay suficientes. Parece mentira, pero después de comentar, ya digo, en 750 entradas que habremos realizado en el blog, habré comentado más de 800 películas, porque en algún caso se comentan varias, y sin embargo el espectro de películas pendientes de comentar es mucho mayor, así que los libros seguirán publicándose año a año, y espero que la editorial no se canse antes que yo, pero el camino puede ser ese. Seguro que no, y nosotros tampoco nos cansaremos de recibirte para que vayas promocionando estos libros tan maravillosos. Javier González de Dios, jefe de pediatría del Hospital General Dr. Balbín, muchísimas gracias por atendernos, ha sido todo un placer. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora continuamos, vamos a ver las películas que llegan a las salas españolas. Estos son los estrenos de cartelera. Esta es Bella. Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella.
¡Oh! Es un experimento. Esta semana llega a los cines Pobres Criaturas, la nueva película del griego Yorgos Lanthimos, que adapta una transgresora novela de Aldous Gray. La película narra la increíble y fantástica historia de Bella Baxter, una joven a quien ha revivido el Dr. Goodwin Baxter, un científico brillante, aunque poco ortodoxo. Libre de los prejuicios de su época, Bella solo desea aprender y defender la igualdad y la liberación. Soy Bella Baxter y existe un mundo que disfrutar, circunnavegar. Es la meta de todos progresar, crecer. Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Yo creía en la libertad. Desde que nací, los hombres me han humillado. Llega la segunda parte de la adaptación de Los Tres Mosqueteros por parte de la compañía francesa Pathé, que se estableció como una de las mejores adaptaciones del clásico. En esta ocasión, tras haber asegurado la permanencia en el trono del rey Luis XIII, D'Artagnan se ve obligado a unir fuerzas con Milady para salvar a Constance. Pero mientras se declara la guerra y Athos, Porthos y Aramis ya se han unido al frente, un secreto del pasado hace añicos viejas alianzas. ¿Cómo te llamas? Cairo Sweet. Yo soy el profesor Miller. Imagino que te dieron una lista como esta. Ya los leí todos. Pero hay 12 libros en la lista. Me va la marcha. Jonathan Miller es un escritor fracasado que trabaja en un instituto de secundaria como profesor de escritura creativa. Allí conoce a Cairo Sweet, una joven y notable estudiante que asiste a sus clases. Cuando profesor y alumna entablan una relación, ambos se darán cuenta de que las fronteras más allá de lo académico se van desdibujando. Se inicia así una complicada relación con un fuerte componente emocional que genera ciertas realidades incómodas y muchos claros y oscuros. Profesor y alumna se convertirán entonces en héroes y villanos de sus propias historias. ¿Me ofrece un trato especial, profesor? Bueno, John está preparándola para que sea su legado. ¿Y es guapa? Bueno, tiene talento. Vaya, mucho peor. ¿Sobre qué? Y esto ha sido todo por hoy en Ocasiones Veo Cortos. Como es habitual, nos permitimos el lujo de prescribirles una película como haría el mismísimo Javier González de Dios. Los que se quedan, una película inteligente, divertida y tierna que les va a dejar con un gran sabor de boca cuando salgan del cine. Nosotros volvemos en tan solo 7 días en nuestro horario habitual. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar. Killer, qu'est-ce que c'est?